Muy buenas, acá estamos hoy para compartir otro live con David Berninger hablando del templo de Edfu, que es el templo del dios egipcio Horus, preparándonos para este viaje que estaremos iniciando el 19 de octubre. Salimos desde el Cairo, nos encontramos todos en el Cairo y son 13 noches. Y este viaje está inspirado en la novela de David Berninger, La Conjura de Moisés. Vamos a estar visitando algunos de los lugares que están citados aquí en la novela. Así que te invito a que permanezcas en este live, que puedas hacer preguntas. Hoy vamos a estar específicamente hablando del templo de Edfu, pero puedes hacer cualquier pregunta que quieras, que sientas durante la conversación con David, que después la vamos a subir tanto acá por Instagram como por YouTube. El grupo se está formando, son 13 noches, vamos a visitar muchos lugares, los clásicos, pero además un oasis en Sigua, el templo de Amón, vamos a ir a Minia también, y a los templos de Ábidos y Dendera, que también estuvimos hablando en otras entregas de estos vivos que estamos haciendo todas las semanas. Si querés viajar a Egipto de una manera diferente, conjugando la historia, la arqueología, la mística, la cábala, porque acá hay mucho de cábala y de religiones comparadas, porque David es experto justamente en eso. Te invito a que me escribas, me solicites información y te paso toda la información de este viaje, que más que viaje es una expedición a este mundo maravilloso que es Egipto. Vamos a esperar que David se conecte. Le doy la bienvenida a todas las personas que se van conectando a diferentes lugares. Veo personas de distintos lugares. Y hoy especialmente hablando de Horus, del dios egipcio Horus, que es el hijo de Isis y de Osiris. Ya en otras entregas estuvimos hablando del templo de Philae, que está consagrado a la diosa egipcia Isis, y del templo de Abidos, que está consagrado a Osiris. Y hoy le toca el turno al hijo, que es Horus. Vamos a esperar entonces que David se conecte. Les cuento un poquito más del viaje, este viaje que son 13 noches, empezamos en el Cairo, vamos a empezar todos juntos, llegamos a diferentes lugares y nos vamos a encontrar en el Cairo. Bueno, ahí está David conectado, así que vamos a solicitarle a nuestro live y vamos a estar hablando entonces de... Hola David. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, acá estamos. Te tenemos por Montevideo por poco tiempo. Sí, sí, sí. A ver, ahí está. Ya haciendo la valija, o ya no sé más valija. No, no, siempre hago valijas. Es algo como que siempre tengo que estar llevando algo para allá o algo para acá. Ahora estoy llevando equipos de buceo para allá también, Ah, entonces claro, voy claro, recontra cargado ahora. claro, porque claro, además de todo tenés la parte del museo, como... Ah, también, 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 también. Y en otras oportunidades habías también organizado viajes a Egipto específicamente para bucear también, ¿verdad? Sí, al principio los viajes que se hacían, la mayoría de las veces eran por buceo. Íbamos al Mar Rojo y después mucha gente se enganchaba conmigo a seguir otras partes, pero la parte central era el Mar Rojo, el Sinaí justamente. Cada vez que iba a hacer algún estudio sobre estos libros que iba escribiendo, aprovechaba para bucear y bueno, y también para llevar gente. Mirá qué bueno. Bueno, pero en este no es de buceo, capaz que es un buceo interior, en las aguas Totalmente. interiores. Y este templo es un poco eso también, ¿eh? El Tiene eso. templo. Sí, Bueno, hoy les estaba contando que en las entregas anteriores, en los vivos anteriores, estuvimos hablando del templo de Philae, que está consagrado a Isis, el templo de Abidos, consagrado a Osiris, y bueno, y hoy le toca el templo de Edfu, que está consagrado al dios egipcio Horus, que justamente es el hijo
de Isis Ellos dos. y de Osiris. Ahí está, y ahí con ellos tres se conforma la Trinidad, ¿no? Que muchos siempre hablan de que de, de la más sagrada Trinidad que tiene Egipto, que era Osiris, Isis y Horus, y que justamente va a dar también después origen a la sagrada familia tipo cristiana, ¿no? José, María y Jesús, porque la historia es un poco, es un drama también muy parecido a esto. Bueno, para empezar un poco con Edfu, el templo está consagrado como decías, a Horus. Después voy a retomar el tema igual de la Sagrada Familia para explicarlo, porque cayó ahí un poco de un precipicio, parece, pero ahora le voy a explicar un poco más por qué se relaciona todo. Edfu es el templo dedicado a Horus. Horus era el hijo justamente de Osiris, aquel dios que vimos en Abidos que había sido despedazado por Set, que terriblemente despedazado y esparcido por todo el Nilo, y justamente va a ser Isis la que, con su amor, siempre se decía, lo va a unificar y luego va a tener un hijo con él, después justamente de muerto. O sea, no lo tiene al hijo en vida, sino que lo tiene después de muerto. Por eso un poco se hablaba siempre del Espíritu Santo y de que esta Isis relacionada con María, ¿no? De que tiene un hijo con un ser que ya estaba muerto, y aparte, entre todos los trozos que fueron reconstruidos para Osiris, el sexo nunca fue encontrado. Uh-huh. Entonces, bueno, es como hubo una unión con un dios, pero sin comercio carnal, dirían antiguamente. Y este Horus, cuando uno mira en el templo de Edfu, lo que ve constantemente en las paredes, porque parece una biblioteca gigante, un libro parece gigante, este templo, porque está muy bien conservado, porque tuvo la suerte de haber estado enterrado durante muchísimos siglos. Se desenterró recién en el siglo XIX y estaba completamente tapado de arena. Por eso cuando uno mira los grandes pilonos o las figuras allá arriba, ve que están todas picadas, porque los antiguos coptos o cristianos de esa zona picaban las imágenes por representar otras deidades que no fueran cristianas, ¿no? Y la imagen que más va a resaltar acá es la lucha permanentemente de Horus contra Set. Y acá Set, que era el dios del caos, porque cuando vimos que la vez, te iba a decir la clase pasada, pero pues son como clases en realidad, ¿viste? En el video pasado, como habíamos dicho que el que había construido Abidos había sido Seti primero, que era un Set, y estaba consagrando un templo de Osiris, que era un poco contradictorio todo eso. Aquí Set aparece directamente como lo peor del universo, ¿no? Y aparece representado como un hipopótamo. En el templo de Abidos se escribía Set Osiris, de manera de Osiris, ¿no? Y acá se representa como un hipopótamo, y el hipopótamo en realidad, que es un animal que anda oculto en el Nilo, se le ven los ojos, es tipo como un cocodrilo, pero es un cocodrilo, es como un cerdo de abajo del agua, siempre son tipos como todos los cerdos. Representa el caos, la oscuridad, el poder, el peligro, la traición, todo lo que es un hipopótamo. Y justamente cuando Horus, que está representado por un halcón, por el dios, también está representado por el sol del amanecer, ¿no? Horus, porque la antigua religión egipcia era muy compleja. Uno tenía que entender aquella como visión de que el dios se iba transformando durante el mismo día y que la vida prácticamente era de años. O sea, en un año pasaba toda una vida. Claro. Se medía, uno nacía en tal... es complicado, porque nosotros tenemos ahora, uno puede tener 57 años, pero antes no se medían en años así. Uno vivía el año, y uno arrancaba el año como que recién nacía y moría cuando terminaba el año. Claro.
Como, Tenés o que tener sea, esa cabecita. como el ciclo astrológico, digamos. Claro, una cosa así. Y con el día pasaba lo mismo, el día era realmente toda una aventura. Entonces, Horus, cuando se va a enfrentar Acepto. a Set, que es el hipopótamo que está oculto en el Nilo, lo hace sobre una barca y él va hacia el hipopótamo. Eso tiene mucho que ver, o mucha simbología, porque si ustedes se ponen a pensar de que Set es la oscuridad, es el caos, es la depresión, son los problemas, es lo más oscuro que podemos tener, es lo más horrible que se puede haber en el ser, y él va hacia ellos, él no huye de todos esos Claro. problemas, sino que él va hacia ellos y lo atraviesa con una lanza, y es como la representación de que hay que atravesar la oscuridad, o lo peor que existe muchas veces, para poder llegar a la luz, o a la victoria en realidad. Porque es el templo que representa un poco como la venganza o la victoria. Los cabalistas muchas veces decían, esos cabalistas que estaban en Egipto por ahí, decían que ese templo podía representar al sendero de Netzach, que era el sendero de la victoria. Ajá. Porque también aparece un poco representado en la Biblia con la lucha de Jacob con el ángel cuando pelea en Betel, y es cuando Jacob le cambian el nombre para Israel, ¿no? Es un poco eso, la representación de Netzach y de los senderos de la Cábala. Y lo que vamos a ver acá es, en realidad, varios misterios que tiene el templo. Es una que todo el tiempo está mostrando todas las luchas, la lucha permanente que tiene el hijo por vengar a su padre, o por volver a su poder, o tomar su poder de vuelta, porque Set le había usurpado el poder. Es como la lucha, cuando uno estudia psicología, que dice que el hijo tiene que ocupar el lugar del padre, pero acá tiene que ocupar el lugar del tío. Claro, porque era a su vez el tío el que mató a su padre, entonces Exacto. Sí, pero psicológicamente esto tiene otro efecto. Es como el tío en realidad es como el tío si lo tomamos como el tío de la palabra española, un tío cualquiera. Es como alguien que te sacó lo tuyo, alguien que te sacó tu felicidad, alguien que te usurpó tu felicidad, alguien que te rompió tu familia, que te deshizo, que te sacó tu padre, que te sacó tus ideales, que te sacó todo, y vos vas a buscar de vuelta lo que te corresponde, lo que es tuyo, lo que era para vos, lo que había sido hecho para vos. claro, lo que fue Y, usurpado, digamos, ¿no? Como que hubo una usurpación de identidad o de posición, pero entonces, hay muchas novelas de este tipo de cosas, como El Conde de claro, Montecristo, hay un montón de novelas que están inspiradas en este tipo de, de historias que uno le sacan sí, su derecho, su herencia o lo sí, que sí, sí. sea. Y bueno, acá se ve que tiene miles de años todo este tipo de historias, y acá se ve clarito todo el tiempo cómo aparece la victoria, justamente, y cómo termina feliz. Bueno, feliz entre lo que es, Bueno, ¿no? Pero, bueno, si quieres hacer una pregunta, porque si no me voy a ir por todo el tiempo, voy sí, a no, no, estar, no, a que se estar me por ocurre, acá. o sea, varias cosas, porque también hay lo que tiene también la mitología egipcia, que depende, o sea, fue evolucionando, entonces los mitos también fueron evolucionando, porque a veces en determinado momento, o sea, no hay una única historia en realidad, hay como varias de lo que son los mitos. Y en estas luchas o batallas entre Horus y Set, también hay una cuestión de carácter sexual entre ellos, ¿no? Hay algunos mitos que hablan como de cuestiones, creo que está el tema de la lechuga, no sé, hay como diferentes historias que también se entrelazan, que son bastante, no sé, llaman la atención, a mí al menos me ha llamado la atención ese tipo no sé si a vos con respecto a eso... Claro, en realidad viste que hay millones y millones de por cuentos eso, muchas veces, porque son miles de años que tienen de historia esto. Viste cuando te cuenta la historia de cuando Seth le quita el ojo a Horus, en fin, millones, claro, o, eso, o que, o que hay abuso, que no hay abuso. En realidad, exacto. ese tipo de cosas es
muchas veces qué sacerdote contó la historia. Claro, Porque claro. justamente en este templo de Edfu Sí, es donde se puede ver las tres cosas que, que movían a un país o a un imperio antiguamente. Acá se ve la política, el poder y la religión, ¿no? Las tres cosas, porque por ejemplo, Horus, en este templo justamente de Edfu, es donde el faraón iba a renovar su poder todos los años. claro. Eh, entonces, él llegaba al templo de Edfu y, y previamente, porque se ve que hacían cetrería ahí, porque tenían muchos halcones también, Claro. se elegía un determinado halcón entre todos los halcones que tenían criados o algo de eso, y a ver qué halcón se posaba sobre la estatua, porque vieron, vamos a ver varios, hay dos grandes estatuas de Horus en Sí. forma de halcón, ahí En el en derecho. granito. Sí. Y en ese momento se ponía el halcón vivo, vendría a ser, sobre la estatua, y ahí se renovaban los votos de poder Al faraón. al faraón, de poder divino, porque vimos que, por ejemplo, que en Abidos era, bueno, estaba el poder sobre la muerte o la resurrección y todo eso. Acá era el poder sobre lo divino. Claro. Uno nacía siendo Horus y moría siendo Osiris. Eso es un poco lo extraño de esa religión. Y hay que entender, por ejemplo, por qué este templo es tan importante después en lo que tiene que ver con la conjura de Moisés. Porque en la conjura de Moisés está citado varias veces porque el, el inspector, el Sherbini, uno de los protagonistas del libro, lo visitó cuando era adolescente y le había llamado la atención cuando había visto la figura de Horus matando justamente a Set. Y en la parte de la conjura de Moisés, lo que está relacionado con la parte de Akenatón y de Moisés, justamente, es porque Akenatón lo que había hecho era destruir, o mejor dicho, sacarle el valor a todos los demás dioses que tenía Egipto. Y uno de los templos, por más que este templo está reconstruido o hecho después de la época de Akenatón, no es de la dinastía 18, este templo lo empezó a hacer más que nada Ptolomeo III en el año 237 a.C., por ahí demoraron, no sé, 150 años en hacerlo el templo. Pero siempre en ese lugar, estaba el antiguo templo también de Horus. Cada templo que fue construido se iba haciendo sobre el otro templo antiguo que estaba. El lugar siempre fue consagrado a Horus. Claro. ¿Se va entendiendo? O sea, por más que, por ejemplo, cuando visitemos Karnak o Luxor o lo que sea, vamos a ver que un templo se hizo sobre otro templo, sobre otro templo y sobre otro templo. Y acá pasa lo mismo. Este templo que vamos a ver ahora parece un templo vivo, parece que está perfecto. Sí, sí, sí. Falta que tenga las puertas de madera gigantes aquellas y está como una catedral, como la Sagrada Familia ahora de Barcelona. Te parece que está perfecto todo eso, bien conservado. Si bien lo hizo Ptolomeo III a este templo, lo hizo sobre otro templo que antiguamente estaba consagrado también a Horus, en ese mismo lugar. Porque los antiguos dioses eran como que tenían un lugar específico en el costado del Nilo, o a las orillas del Nilo. El Nilo vendría a ser como una médula de todo Egipto, y cada punto, como un chakra, si lo miramos Claro. así, era Sí. donde estaba ubicado cada uno de los templos, y por eso también como un mapa de lo que te dirían los cabalistas, Claro. acá estamos en el punto de Netzach, y es el lugar donde irían los peregrinos a buscar lo que habían perdido, o lo que creen que perdieron, o buscar lo que supuestamente merecen, buscar la victoria. Exacto, la victoria, se puede ver también como el triunfo, la victoria, conectando, o sea que simbólicamente al ir a este templo vamos interiormente
en forma de símbolo, digamos, a conectar con esto también, y como decías vos, atravesar esos impedimentos, miedos, bueno, que nos están alejando en definitiva de lo que nos corresponde a cada uno. Claro, viste, yo te había comentado también que te decía porque de la parte del libro de la conjura de Moisés, por ejemplo, cuando decía y hablaba la parte de Akenatón que había ido contra todos los dioses. A veces hay que ponerse en la cabeza o en las cabecitas de aquellas personas, ir 3.500 años atrás, aproximadamente. 3.500 años atrás son muchos años. Si ustedes se ponen a pensar lo que pensaban hace 20 años, cómo pensaban, la manera de pensar que tenían, imaginen 3.500 años atrás, cómo se pensaba, donde un tipo dice que no hay más dioses. Imaginen cómo la gente pensaba que Sí. funcionaba el universo sin esos dioses, porque Claro. el universo funcionaba gracias a los dioses. Claro, Gracias a que Horus salía, que estaba Set, que quería pelear, que el otro que venía allá, que Osiris estaba abajo con una barca esperándolo, que el amor que uno iba sintiendo porque Hathor iba y porque Isis esperaba, y ese tipo de cosas realmente movían y hacían pensar a la gente, y aparece un tipo y te dice, no, se acabó todo este mambo y ahora está solamente Atón y nada más que Atón. Y este templo es una de las simbologías que hay de como la victoria frente al monoteísmo también. claro, mirá. A eso es a lo que iba. En la conjura de Moisés está puesto como la victoria frente al monoteísmo, como la antigua religión le gana de vuelta aquel nuevo pensamiento que había o que venía de un solo Dios y de esas locuras que había de un solo Dios, ¿no? Por ahí. Sí, no, es muy interesante. Y después vos nombraste, a mí uno de los mitos que también y lo dijiste, capaz que puedes contar un poquito, el tema del ojo de Horus, porque es muy conocido el ojo de Horus. Bueno, acá no tengo ninguno a la vista, pero es un símbolo que generalmente se ve, bueno, yo uso, acá tengo Lang, pero hay muchas personas que tienen el ojo de Horus, hay cadenitas, bueno, hay mucha simbología del ojo de Horus. Y bueno, y tenía que ver también que uno de los mitos es que en una batalla Set le saca un Le ojo. saca el ojo. El tema es que viste que le saca el ojo, pero el ojo seguía vivo, ¿viste? O sea, esas cosas que tenían aquellas mitologías. A mí el tema del ojo de Horus, porque estaba el ojo de Horus y el ojo de Ra, están los dos Claro, ojos. Están los dos eso es muy, ojos. Está sí, el ojo derecho, el ojo izquierdo. exacto. El tema de los ojos, a mí lo que más me llamó la atención cuando era chico, en realidad a mí me siguió atrayendo toda la parte de Egipto y hacia la egiptología y hacia la investigación en profundo de lo que es toda esta historia egipcia, fue lo que me relacionaba con la parte moderna también, porque vos veías a un chiquilín leyendo la Biblia y decías, este tipo está friki o estúpido, andás a ver lo que le pasa a este tipo. Y en realidad era la época que yo miraba el tema de los extraterrestres y todo eso, y no había televisión, no existía Netflix, no existían series ni documentales ni nada de que mostraran el tema de cosas de ovnis y cosas de esas raras. Como decían que las pirámides no eran hechas por humanos, en fin, entonces ese tipo de historias. Y el ojo de Horus siempre se había relacionado, por ejemplo, así a simple vista como un platillo volador, se te decía, ¿viste? Como que era el símbolo de un platillo volador, como que va surcando, porque el tema de dibujar al viento es como dibujar una lágrima, en fin, ese tipo de historias, ¿no? Uh-huh. Más allá de que el ojo de Horus tiene otras simbologías por todos lados, porque realmente hay tantos miles de historias, tenemos tantos miles de años de historia, que circuló para todos lados. Tenés el ojo que todo lo ve, el ojo de la pirámide, el ojo lo tenés después en el dólar de, ¿cómo se llama?, de la transformación de ese ojo de Horus. A mí me parece en realidad, con las cabezas de aquellos personajes, de que ver un ojo que vuela, porque era un Claro, ojo que volaba, uno claro. veía, y después uno va para otras culturas, se va para Irán,
para Irak y ve ahí a Ahura Mazda, que está un tipo volando sobre un ojo también. Claro. ¿Viste cuando decís todo esto? Y aparte el símbolo es todo muy parecido y que va para allá o que viene para acá. Después se interpretaban que uno era de Ra, que otro era de Horus. Ese tema de las interpretaciones después empezó con los siglos y de acuerdo a qué egiptólogo agarrábamos en la vuelta. A mí me parece que el ojo de Horus, esto es personal y muy personal, o sea, no... El ojo de Horus en realidad fue divinizado y todo eso de la manera de cuando se pintaba absolutamente solo el ojo como un símbolo de divinidad, era por el lado este que había gente que veía algo que brillaba como Claro. un platillo volador y fue divinizado como el ojo de Horus. Porque si uno mira los jeroglíficos actualmente, cuando ve, por ejemplo, que uno dibuja manos, o dibuja brazos, o dibuja orejas, o dibuja partes en las paredes, o en lo que sea, eso era para que uno cuando va a las tumbas y ve que hay partes, es para que no tengan el poder total de una persona. Uh-huh. Si yo dibujo una mano, al dibujarlo como una mano sola, sin un brazo, o sin el brazo completo con el cuerpo, ese brazo no va a tener vida. Uh-huh. Sin embargo, el ojo de Horus es lo único que tenía vida. Uh-huh. Por eso era que... Y además también el tema de cómo se maquillaban los egipcios, ¿no? O sea, como que al ojo le dan como una importancia, como lo resaltan. Hay como, es una de las culturas, como que el ojo es... Sí, hombres y mujeres se pintaban. Por eso. Igual en la cosmética no entré mucho. No sé cómo. ¿Qué? Que en la cosmética no entré mucho. Igual sí, los hombres y las mujeres se pintaban, las mujeres se ponían la barba postiza en la parte para tener más poder. Sí. Pero la historia, eso que te decía de la usurpación del trono, hay varias historias mismo en Egipto. Tenías, por ejemplo, cuando Hatshepsut le usurpó el trono a Tutmosis III. Claro. Y, por ejemplo, justamente, cuando Ramsés I le usurpó el trono a Akenatón también. Claro. Todo eso hay historias por todos lados de usurpaciones de trono. Claro. Es como la reivindicación se hizo justicia. Esa es la palabra, reivindicación. O sea, Sí. entonces eso es como súper simbólico y lo vamos a estar viviendo el 28 de octubre. Vamos a ir al templo de Edfu. 28 de octubre. Sí, vamos a estar ahí porque, claro, forma parte de los templos que vamos a estar haciendo en el crucero. El crucero lo vamos a iniciar en Luxor hasta Asuán, que son 4 noches. Entonces, que es del 24 al 28. 24, no sé, 27, 28, sí, 28. Y el 27 vamos a estar en el FU. El 27 de octubre estamos en el FU. Y bueno, y vamos a visitar otros templos como Combombo, Luxor, Karnak, que no los nombramos todavía. Hoy estamos en el de... En el de FU ahora. Una de las cosas que se ve también acá en este templo, que está muy bien conservado y realmente uno se puede hacer la idea, más, por ejemplo, los judíos se pueden hacer una idea de dónde arranca el tema del arca, es el arca de Horus, que se ve perfecta ahí. El arca de Horus está bien conservada, que era como un cofre de madera donde se ponía la escultura de Horus, y después se llevaban, ¿no? Lo llevaban los sacerdotes. Recordemos que, por ejemplo, que del templo de Dendera, donde estaba Hathor, que iba a visitar Hathor iba a visitar a Horus, y lo hacían de esta manera. O sea, los sacerdotes de Dendera agarraban a la diosa de Hathor en el arca, la ponían ahí y se la llevaban hacia el Fu, y ahí permanecía durante 15 días, donde hacían, yo qué sé, era fiestas, festividades y un montón de cosas de esas. Pero el tema de llevar el arca o de llevar un dios en los hombros
que hoy lo vemos en Sevilla, Claro. en Semana Santa, y todo eso. Mm, Estamos hablando de 3.500 años atrás y claro. todavía está este punto. Si bien la parte judía perdió el arca, que justamente tiene relación con la conjura de Moisés, o se perdió el rastro del arca en la Biblia, porque desaparece así de un momento a otro, en la conjura de Moisés, el segundo libro es el que va detrás del arca y ese que el escenario en vez de ser Egipto va a ser Etiopía. Y ahí, en Etiopía, justamente, el 25 de enero, se saca el arca para que todo el mundo la vea. El arca, supuestamente, el arca. Sí, 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 sí. La de Indiana Jones, esa la que todo el mundo Sí, sí, buscaba sí, por sí, todos sí, sí. lados y todo Busca el eso. arca perdida. Bueno, pero acá el arca se ve perfecta, a pesar de que es de Horus esta, ¿no? Mirá. Sí, 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 no, yo recuerdo eso del templo claro, del templo de Horus, ahora que lo decís, que se ve perfecto eso. Creo que, Sí. claro, yo a Dendera y a Bios no fui, pero de los otros templos no se ve el arca. No, Sí, bueno, bueno, no, no. no me acuerdo, pero me acuerdo que sí, que en el FUSI sí, claro, me llamó la atención. Y a mí lo que más me impresionó es eso, los dos halcones, porque también está el tema que a los dioses egipcios también se lo asocia con animales, como ya habías dicho, por ejemplo, hoy, que a Set con el tema del hipopótamo, o la otra vez habías nombrado el tema del cerdo. El cerdo, Ya, siempre eran cerdos, ¿no? El cerdo hormiguero, el claro, otro. claro. Y Sí, bueno, y justamente a Horus con el halcón. exacto. Y que tenían, en ese templo habían varios halcones. Y una de las cosas que tiene ese templo también que te llama la atención, no sé, hay gente que le gusta, viste, así como por ejemplo lo que hoy tuvimos, había un libro que se llamaba El misterio de las catedrales, de Sí, Fulcanelli, sí, 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 que te decía dónde estaban cómo escribían sí, los masones y cómo daban todos los códigos puestos sí. en la arquitectura. En este templo, antes de Fulcanelli, mucho antes de Fulcanelli, uno, si se pone a mirar, se va a encontrar con los dos halcones ahí, en el medio, de una plaza gigante que tiene 32 columnas. A mí me gusta contar las columnas. Claro, sí, sí, sí. Me gusta contar las columnas, ver estos dos pilonos, esta otra cosa. Ahí cuando uno ve que está también peleando de vuelta a Horus con Set, y ve que hay 32 pilonos y en el medio está las estatuas de Horus. El 32 Sí. en la Cábala, bueno, y en hebreo en realidad, es el número del corazón, ¿no? Y porque en hebreo se escribe Lev, que es Lamed y Bet, 32. Eh, no es el 33 ni nada por el estilo. Acá No, estamos no, con no, el no, 32 ahora. 32. No, pero tiene también 137 metros. Uno si se pone a mirar después todo lo que tiene ese templo, parece como uno de los ancestros de las catedrales de Fulcanelli y de los templarios, esto. Porque es Mira, todo, cada distancia y metros y todo eso, por más que no sea por metros que se medían en Egipto, se medían por codos, bueno, por codos también tienen sus números mira, y mira, mira. había dos tipos de codo. Porque ahora me voy a saltar acá, ¿no? Porque había un codo real y el codo piramidal, en fin, bueno, lo que sea. Pero todo tiene una relación y se Todo, llegan a números que tienen, o a letras exacto. que se pueden ver en letras hebreas que tienen Tre- un sentido, digamos, una energía. 32 columnas en codos y el metro 32 es 32 y punto pelota. Claro, Y bueno, y significa la parte del corazón y justamente era donde se dejaba el arca de Hathor para cuando él la recibía y todo eso, y también era donde el faraón renovaba justamente su poder, ¿no? Acá viene la parte política, porque el faraón renueva su poder tenemos acá, y tenemos el vínculo con la religión que es la parte de Horus. Pero el que manejaba, los que hacían de bisagra en todo esto, eran los sacerdotes. Y si los sacerdotes decían, no queremos renovarte el tema de esto contigo, o no nos diste suficiente oro, o no nos diste lo que queríamos nosotros,
era cuando empezaba un poco las corrupciones, porque cuando vi, no sé si hablamos de Comombo, no hablamos de Comombo, No, ¿no? Comombo no, nos queda Comombo, Luxor, Karnak. Está. Esos Pero hablé tres. sí de algunos pedazos, porque yo tengo recuerdo que hablamos de lugares donde se escondía el sacerdote para hablar como que era Dios, y Sí, sí, era sí, él sí, en sí, sí, creo persona. que era ¿no fue en Dendera? O en Ávidos, También o Ávidos, perdón, capaz, en Ávidos, creo que fue. en Dendera, En Dendera, en Dendera. Y en Comombo también. Hay millones de lugares donde encontramos las criptas donde se escondía claro, el sacerdote y decía, y imitaba al la voz Dios, de Horus, de oro, claro. o lo que sea. Y acá es donde se relaciona justamente la religión, la política y, y bueno, Claro, el además poder. hay otro tema que creo que vos, para capaz que relacionarlo, como hablabas de la Sagrada Familia, que eso lo vamos a ver en el barrio copto, ¿no? Allá en el Cairo, que también Horus dice, o sea, como que nació el 25 de diciembre, Sí, 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 exactamente, exactamente. que ahí, Sí, bueno, sí. Bueno, como, como Mitra también, hay varios que claro, nacieron ese claro, día. que nacen el 25 de diciembre, o sea, por algo. También tiene que ver con esto, más allá de la fecha 25, pero un poco con el solsticio, porque bueno, el 21, 22 es el solsticio. No, no, justamente, pues, bueno, es eso mismo, en la Sí, parte norte vendría a ser. claro. No, y otra cosa que tiene acá este templo que llama la atención, que no era color, este templo antiguamente estaba todo pintado, Ujú. todo, todo, todo. Yo había dicho que al principio que era tipo como un libro, un gran libro, a pesar de que es el único de los templos que tenía una biblioteca sagrada porque tenía una cantidad de rollos que solamente los podían leer los sacerdotes, Mirá, o los que sabían leer. Porque siempre había como dos tipos de jeroglíficos. Uno dice, ¿por qué había jeroglíficos de 3 letras, de 4 letras, con ideogramas o algo? Unos jeroglíficos era para que la gente interpretara lo que está viendo y otros era para escribir textos, que claro. eran los de conocimiento o ese tipo de cosas. Y acá aparece, por ejemplo, que como si bien los artesanos escribían en los muros de los jeroglíficos en la piedra, los tallaban, habían otros artistas que eran los que pintaban. Estaba el que esculpía y después estaba el Claro, que que pintaba. pintaba. Y muchas veces el que pintaba diferente al que esculpía. Y acá se Ah, ven errores ah, o correcciones sí, sí, sí. del pintor con el escultor. Mirá qué interesante. Se ven ahí detalles de eso. Mirá, Está buena esa partecita. sí, También se encuentran grafitis de sacerdotes en algunas partes privadas del templo, bueno, que decía, alabado sea Dios, no, Horus, ¿no? sí, 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 posteriores. Posterior, como alguna le daba sus vínculos personales con la divinidad, ¿no? Una cosa Claro. así. Pero a pesar de todo eso, como que el templo es uno de los templos que se conservan mejor, que están bien Sí, conservados, que eso. sí. Si bien tiene toda esa parte que te comentaba en los pilones, en los pilonos así gigantes, los pilonos son como dos murallones que te vas a encontrar cuando entras y otros dos cuando termina, que tiene esculturas gigantes y están los dioses y todo eso, están todos picados todos Claro. picados, Sí, sí, todos sí, lastimados por los coptos, ¿no? Que sí, los sí, sí, cristianos de claro. aquella época. Sí, 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 sí. Así que bueno, el 27 de octubre entonces vamos a estar visitando el templo de Edfu. En este viaje, que más que viaje es una expedición basada en la novela de David, La Conjura de Moisés. Y vamos a ir a algunos de los lugares que están en la conjura. Vamos a partir del Cairo, allí nos quedamos 3 noches. Vamos a visitar las pirámides, el nuevo museo egipcio. Eso va a estar buenísimo. Eso va a estar increíble. La parte del museo va a estar increíble. Sí, sí, sí. Bueno, también es la primera, porque se inauguró recién hace poco, en realidad, ¿no? Bueno, yo ahí sí que no fui, ¿eh? Hace menos de un año. Bueno, vamos a entrar bueno, a la Gran Pirámide.
vamos a ir al barrio copto, bueno, vamos a visitar diferentes lugares del Cairo y después nos vamos a ir primero a Minia, que va a ser nuestro primer destino, a Tel Amarna, que ya estuvimos hablando. Después vamos a ir a Luxor, vamos a visitar los dos templos de Abidos y Endera, y después nos vamos a subir al crucero 4 noches, ir visitando los distintos templos que están con el crucero se va llegando, entonces en diferentes, bueno, nos van a transportar hacia los templos. Algunos vamos a ir de noche, otros de mañana, van dependiendo los horarios, pero vamos a visitar Luxor, Karnak, Combombo, Edfu, y el último templo va a ser el de Philae. Y desde Asuán vamos a volar al Cairo, nos quedamos una noche más en el Cairo y vamos a retomar el viaje hacia Siwa, hacia el oasis de Siwa, que ya estuvimos hablando también en otra oportunidad. Y nos vamos a sacar 2 noches en Siwa, que también es una experiencia. Vos fuiste, David. No, es que hice un montón de veces. Eso sí, eso es algo espectacular, aquellos lugares. Es como la frutillita de la torta de esta expedición. En realidad yo creo que todos son frutillas. Sí, todo. Pero todo. Lo que sí, para lo que es, hay gente que fue directamente ahí, no sé, capaz, pero creo que la gente que comúnmente va a Egipto no visita ni Siwa, ni Dendera, ni Abidos, sí. ni tampoco muchas veces relacionan la mitología, por lo menos de manera arquetípica, con lo que cada uno cree actualmente, ¿entendés? O sea, por eso creo que es una muy buena oportunidad para ver cómo todo aquel pensamiento nos condicionó como pensamos ahora y ver los orígenes, porque realmente es como visitar nuestros arquetipos de todo. Exacto. Y si nos abrimos más todavía, no para verlos como que son como un ataque hacia nuestras creencias, sino donde se une todo lo que yo pienso con estas creencias. Y si esto duró tantos miles de años, con un éxito, porque conservarse en aquella época era el éxito, ¿qué puedo sacar yo de todo esto para mi favor también, para mi crecimiento, ¿no? O sea, uno puede pensar qué tonto pensar que esto, que el otro, es buscarle la vuelta de que todo esto tiene un sentido, o sea, pensar, no puedo creer en tantos dioses, no hay que creer en los dioses, hay que creer qué es lo que significa cada cosa, así como yo te decía que Horus era un poco como uno mismo, Horus, porque es el que quería vengar la muerte de su padre, una causa y el dolor de su madre, y va a pelear a buscar un poder o un trono que le habían usurpado a su padre y que supuestamente le corresponde a él, que él tiene que ir hacia toda esa parte negra, oscura, desorden y caos, que si uno se pone a pensar cuando lee la Biblia también, así arranca también la Biblia, te dice, en el principio estaba todo desordenado y vacío. Es como decir, en el principio era Set, ¿no? Y apareció Horus, ¿no? O sea, y apareció la luz. Y si uno va al hebreo, Horus, Or, es luz en hebreo también. Entonces, Or es luz en hebreo. Un poco... dice la Biblia, dice Vayehi Hor, dice, ¿no? Y ahí en el principio se creó la luz y apareció eso. Entonces uno empieza a entender cómo fue así creada ojo que no creo que fue creado así el mundo ni nada por el estilo. Lo que estoy viendo es cómo se fue creando nuestra mente y si lo podemos usar como psicología profunda para poder evolucionar nosotros mismos. Claro, como símbolo en realidad, y además creo que estamos en un momento de integración. Y de alguna manera Egipto es algo que es un llamado, porque de repente, claro, vos desde chico ya estuviste vinculado por un tema, bueno, la vida de pronto te puso en ese lugar. Pero hay personas, por ejemplo, en mi caso fue más de grande, o sea, fue como alrededor de los 40 años que sentí el llamado de
de Egipto, o sea, antes no. Entonces digo, es como que hay algo que es desde un lugar más intuitivo o irracional que llama, Egipto te llama. Entonces, a esas personas que sienten el llamado, que de repente no entienden bien por qué, porque también está eso, a veces no se Claro, entiende ese es bien el por qué. punto, ese es el punto, buscar por qué sienten ese llamado. Claro, Porque claro, si vos mirás series de ciencia ficción o de lo que sea, como Galáctica o lo que sea, cualquier historia que veas, vas a ver que está relacionado también con Egipto. sí, 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 Todas sí, las culturas se asocian o se relacionaron de alguna manera o se trataron de vincular de alguna manera también con Egipto. No importa si tengan razón o no tengan razón, pero siempre se buscó siempre, el misterio. Egipto siempre siempre, significó el misterio, siempre. el poder, la cultura, tanto como para los romanos, Sí, para los persas, para todos representaba un poco como el misterio, como el origen de muchas cosas, si bien después le robaban la historia y se la ponían claro, ellos o algo por el estilo, pero el origen está un poco ahí. A mí lo que me parece también muy llamativo, pero muy llamativo es cuando vayan al museo o vean en el museo, son las estatuillas que van a ver, por ejemplo, que hay muchas que son sacadas de acá y la van a ver acá, a Isis con Horus, porque sí, Horus un poco hizo todo lo que hizo, lo hizo por el amor a sus padres, claro. ¿no? O sea, vengar la venganza de la muerte de su padre. Yo digo, ¿para qué lo querés vengar si ya está vivo, resucitó? O sea, algo había que no había resucitado completamente. Claro, sí, formó parte del Eh, mundo, digamos, del y, inframundo, o el mundo de los muertos, pero bueno, no claro, era. y hacia la madre también. Pero Claro, las estatuillas que hay de la Virgen, digo, de Isis sí, sí, con sí. Horus, justamente van a ser después la misma estatuilla, exactamente la misma estatuilla que de la Virgen María con Jesús. O sea, y Sí, no de casualidad, este, el Nuevo Testamento, ya salgo de los judíos acá, pero el Nuevo Testamento dice, textual, sí, cuando anuncia la parte de Jesús, dice, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, hay que entender de dónde arranca, te dice que era de Egipto que venía. Por más que después interpretamos que la familia de José se fue sí. a Egipto, ahí a donde vamos a ir después en el Cairo, a donde Al barrio copto. supuestamente, al barrio copto donde vivían y todo eso, y después dice que de ahí lo llamó para que volviera a Jerusalén. Esa frase está, como dice, y Dios dijo, de Egipto llamé a mi hijo, en el Nuevo Testamento te Sí, dice. sí, 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 sí. Este, Bueno, y Oru nació el 25 de diciembre, y bueno, y ahí está. claro, y ahí. La dejamos ahí, viste Sí, como diciendo, sí, 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 sí. Pero no, es que entonces hay personas que de repente decís, siento Egipto y es un destino que de repente no hayan leído, no hayan leído la conjura de Moisés, de pronto sienten el llamado y bueno, y es de pronto la oportunidad para ir, porque si no es ahora, ¿cuándo? Porque también está eso, ¿no? Que a veces son momentos, hay personas que lo pueden hacer y que tienen tiempo, porque hoy también estamos con todos los tiempos muy acotados, pero hay personas que de repente tienen el tiempo, lo pueden hacer y bueno, animate a hacerlo, porque si lo sentís, hacelo, no no, pierdas oportunidades. y lo otro también, viste que los que fueron, que vayan de vuelta. No, no, es que, no, aparte es adictivo, porque uno va a Egipto y querés volver, y querés volver, y querés volver, porque yo que A no mí, sé si una persona, a mí no me molesta repetir varias cosas. claro, no me Eso molesta me que, encanta, a mí me encanta ir a Egipto a cada ah, rato, me gusta ir a Egipto a cada rato. y yo, bueno, intenté ir varias veces, pero justo empezó la pandemia y todo, bueno, y fui en el 2023, y realmente sentí, evidentemente, que quería volver, y yo dije, la próxima vez quiero volver con quién, con David. Bueno, que salga todo bien esto entonces. Porque, a ver, sabes un montón, sos apasionado, es como una vocación que tenés con el tema que te encanta, que lo haces desde el corazón, porque realmente es algo que no es que son años y años de estudio, investigaciones, de, bueno, de la experiencia, de los libros, de toda tu formación que tenés a lo largo de tu vida, y realmente, a ver, ¿con quién mejor para ir que con vos?
no sé, bueno, de repente hay otros mejores. Lo que yo te digo que a mí me gusta compartir una pasión es de repente una de las cosas más gratas que uno puede tener. Eh, Bueno, pero así que, digamos que tenés credenciales, o sea, no es alguien que dice, bueno, voy a organizar un viaje a Egipto. No, no, vos tenés por lo menos es el que mejor conoce la conjura de Moisés. la cultura, La conjura de Moisés, la el conjura, libro. entendí la cultura. Bueno, hoy se nos fue 50 minutos, ¿eh? Sí, 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 yo tengo que marchar, que hoy me estoy despidiendo, ya que me tengo que ir mañana, Ah, así bueno, que bueno, buen retorno. Bueno, después estaremos, depende los horarios, los usos coordinando, horarios, a ahí ver está. cuándo te queda mejor para poder hacer la frecuencia por semana. Bueno, si es que podés, pues si estás de Bueno, vacaciones. a ver, voy a estar por Samarcanda, así que ahí los horarios no sé cómo serán con Uruguay. Pero sí, me gustaría de repente juntarnos Bien. y lo vemos. Claro, porque están quedando, bueno, el templo de Luxor, de Karnak, bueno, con Ombo, esos serían los templos, pero después también hay temas Ah, súper interesantes, bueno, el Valle de los Reyes, podemos hablar de los Reyes en el próximo entonces, ¿no? bueno, no, el Valle de los Reyes, me encanta, de los Reyes y de las Reinas, Entonces, no solo los Reyes. de los Reyes. No, pero viste, el antiguo Valle de los Reyes te había dicho que era tipo Abidos. Sí, sí, sí. Pero el Valle de los Reyes, después te voy a preguntar bien, a ver, ¿vamos a ir a unas a tumbas específicas o Eso vamos? lo tenemos que determinar, digamos. Vamos Vale. a ir, pero capaz que el tema de cuál, bueno, ahí lo podemos, No, hay que ir, sí o sí hay que ir a la tumba 62, que es la de Tutankamón, la 62, ok. la 62. Este, y también, bueno, la más espectacular es la de Seti primero también, ¿no? Una de las Mirá. que está hecha ahí. No sé si podemos ir a todas. ¿Viste? Siempre te dicen ver a tres, la de Tutankamón se paga aparte, siempre. Aparte. Bueno, pero bueno, ahí si está como ahí no será Tutankamón, imagínate que es como. Se paga ahí, se paga aparte. Siempre Bien. te encajan eso. Y Y bueno, ojalá, y a veces están habilitadas unas y no habilitadas otras. A mí la tumba que más me gusta también, por un tema de la sí, conjura justamente, dale. Bueno. es la de Tutmosis III, Ah, pero la última vez que fui no estaba habilitada. mira, claro, porque a veces le están haciendo algún tipo de mantenimiento. A mí lo que Sí. me llamó la atención, no me acuerdo la verdad cuál fui, no me acuerdo, sinceramente, pero cómo están todas esas estrellitas, el cielo, el, o sea, el manto azul con las estrellitas doradas, el estado de conservación. Sí, sí, están perfectas. Bueno, están enterrados, eso, está abajo, todo Pero tierra. está, y me llamó la atención en Italia, en Montecassinos, donde está la tumba de San Benito, exactamente lo mismo, pero igual. O sea, como también el cristianismo tomó, o sea, porque era igual, igual. El tema es que a veces decimos, viste, cristianismo y a veces son los artistas los que copian, viste. Ujú. Bueno, pues lo copió Este, igual. lo copió igual. Decía, pero esto estaba en el Valle de los Reyes. Sí. Bueno, Bueno, Andrea, entonces nos vemos de repente, o el miércoles, el jueves que viene, bueno, después o, coordinamos bien el o vamos día. coordinando ahí. Y Eh, bueno, fuera de vivo lo hablamos. Y bueno, pero viste que Horus trajo así como una especie de decir, bueno, sí. A mí el templo de Fu, por lo que representa, en mi historia particular, personal, eso de ir hacia la oscuridad, porque aparte lo cito en el libro el Guerrero y el Dragón, ¿no? Que es un poco eso. El Guerrero y el Dragón es la lucha de, de Horus con Set, que va a ser también después la lucha de San Jorge con el claro, dragón, el dragón, claro, y todas las ciudades que hay actualmente que tienen a su patrón o claro, San patrono, Jorge. Bueno, Barcelona. como San Jorge. Barcelona lo tiene uno es uno, Etiopía también lo tiene, que es justamente el origen, ese templo de Edfu. Era Ese es el punto. vamos a decir, del mito o de eso. No, pero aparte el tema de patrono, ¿no? El tema de Claro, patrono y de la lucha, porque uno va pasando ahí y parece que está pasando justamente por Barcelona cuando ve, o Cataluña cuando ve todos claro, los San Jorge por todas partes, claro.
Aparte todavía que Cataluña tiene muchas fiestas fiestas del dragón, de cómo el dragón lucha, del foc que le dicen ahí. Por todos lados siempre está la parte del dragón, del fuego, de pelear contra el fuego. Pero a mí lo que más me gustó siempre de este templo, o lo que me inspiró este templo, fue una frase también que la puse en el libro del Guerrero del Dragón, que era: cuando tu oscuridad puede iluminar tu camino, ¿no? O sea, que era cuando estemos en lo negro, en lo más oscuro, en lo más terrible de nuestras existencias, es cuando tenemos que empezar a ver. Es Claro. ir hacia ese lugar, no morirnos, no ir hacia Osiris, sino ir hacia Set, hacia el combate. Esas partes son las que me encantan como arquetipos. O sea, Claro. Horus podía haber seguido atrás de Osiris y punto, pelota, y pelear entre los dos con Set. Sin embargo, él eligió ir hacia la oscuridad, atravesarlo con una lanza y por sí mismo llegar a la luz. Es muy interesante porque, bueno, se puede aplicar a todo, a todas las circunstancias, situaciones, y capaz, bueno, siempre alguien que pueda estar mirando esto le puede resonar y también puede servir para... Lo peor de ir con un guía psicólogo es esto. Bueno, y el tema de la comida nos vas a tener así cortito. Sí, dale. Bueno, Andrea, me tengo que ir. Bueno, después me contás cómo hacer el tema de la nutrición, si nos vas a tener dale. muy cortito. Les mando un beso a todos. Que pasen lindo. Chau. Chau, chau.